¿Qué pensarías si te dijera que incluso aquel que fue conocido como el portador de la luz, la criatura más esplendorosa del firmamento antes de su caída, el estratega de las rebeliones, el arquitecto de la oscuridad espiritual, tuvo que rendirse en silencio frente a autoridades superiores? Sí, incluso esa entidad que desafió el orden eterno y se convirtió en símbolo de oposición y caos, en algún momento se vio obligado a inclinarse ante seres cuya esencia desbordaba la comprensión angelical. Pero no hablamos de figuras comunes del plano celeste. No nos referimos a guardianes alados con túnicas de fuego, ni a heraldos que anuncian glorias con trompetas doradas. Nos referimos a potencias sagradas que existen más allá de las categorías conocidas, entidades tan entrelazadas con la voluntad del Altísimo que ni siquiera el adversario supremo osaba levantar su voz en su contra. Estas criaturas no solo eran poderosas, eran expresión viviente de la autoridad incorruptible. Su sola presencia era como un eco directo del trono eterno, y su jurisdicción atravesaba las fronteras del bien y del mal, del cielo y del abismo. Eran tan reverenciadas en los dominios celestiales como temidas en las profundidades espirituales más recónditas. Cada uno de sus movimientos marcaba decisiones que alteraban el equilibrio cósmico, y su lealtad no respondía a rangos, sino a la esencia misma del Creador, manifestada en cada partícula de su existencia gloriosa. En un tiempo que escapa a la lógica humana, antes de la primera palabra, antes del primer aliento, se gestó un enfrentamiento fuera del alcance del tiempo y del espacio, un conflicto preexistente a los siglos, a los planetas, incluso a la noción de historia. En ese escenario eterno se levantaron 3 emisarios supremos, no como mensajeros comunes, sino como columnas indestructibles del reino celestial. Su sola declaración fue suficiente para silenciar al que se creía invencible. Lucifer, el orgulloso, quedó paralizado y su verbo, capaz de engañar mundos, fue anulado por completo. Esta no es una fábula ni un mito simbólico. Es el relato fidedigno de una guerra invisible. Mucho antes de que nuestros ojos vieran amaneceres, antes de que los océanos lamieran las costas del Edén, o que las estrellas danzaran sobre un planeta aún sin nombre, ya existía una soberanía inmensurable, no fundada con piedra ni fuego, sino con materia espiritual imposible de corromper. Esa monarquía eterna no tenía pilares físicos, pero su estructura era más firme que cualquier montaña. Desde su trono emanaba una luz que ningún sol puede igualar, y a su alrededor se congregaban legiones innumerables de seres puros, cada uno diseñado con un propósito eterno. No eran meros sirvientes, eran portadores de secretos divinos, ejecutores de designios que ni los siglos pueden alterar. Y entre esos millones existía un orden perfecto, una cadena de mando sagrada que no permitía confusión ni desobediencia. Cada entidad tenía un nombre sellado en la eternidad, una misión indeleble escrita con la tinta de la voluntad divina, y una función que conectaba el trono eterno con el destino de los mundos. En ese concierto celestial no había espacio para el azar. Todo latía al compás de una armonía originada en lo eterno, y es dentro de ese orden sagrado que los 3 grandes mensajeros surgieron para marcar el inicio de algo que cambiaría todo. Dentro de este séquito se hallaba Lucifer, efectivamente, el mismo que actualmente identificas como el demonio supremo. Sin embargo, en aquella época primordial era completamente distinto. Se le denominaba Hel Ben Shakar, el astro matinal. Lucifer irradiaba como una creación magistral de hermosura y entendimiento, un arcángel al cual se habían confiado las armonías celestiales, la luminosidad divina y la veneración sagrada. Transitaba entre gemas ígneas y se sumergía en la benevolencia celestial. Otros mensajeros lo contemplaban con admiración. Varios incluso lo acompañaban, no por intimidación, sino por fascinación genuina.
No obstante, había 3 mensajeros celestiales a quienes ni siquiera Lucifer se atrevía a confrontar. 3 que permanecían en proximidad superior al trono de lo que él jamás logró. 3 que transportaban directrices inmediatamente desde los labios del Altísimo. 3 cuya manifestación perturbaba la soberbia y pulverizaba la insurrección antes de que pudiera germinar. Estos constituían los arcángeles que no solamente prestaban servicio en las alturas celestiales, sino que regían en la estructura del firmamento. Reconocidos nominalmente por los visionarios ancestrales, temidos por las entidades caídas y permaneciendo operativos en las esferas invisibles contemporáneas. Pero previo a conocerlos, debemos comprender algo esencial. El paraíso no siempre estuvo fracturado. Lucifer no siempre fue insurgente. Existió una época cuando la concordia prevalecía y estos 3 arcángeles, junto con Lucifer, funcionaban como generales en las fuerzas celestiales del Todopoderoso. Sin embargo, algo comenzó a transformarse. Lucifer, en su esplendor, empezó a considerar que la gloria le correspondía por derecho natural. Contempló el solio no con veneración, sino con aspiración desmedida. Y cuando murmuró falsedades en los oídos de ángeles más vulnerables, plantando gérmenes de incredulidad, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estos 3 fueron los primeros en alzarse contra tal comportamiento. No lo halagaron, no le manifestaron temor, le recordaron a quién servían y establecieron claramente que su autoridad era otorgada, no conquistada. En ese instante se estableció una demarcación, una advertencia silente que resonó por todo el firmamento. Podrás resplandecer como el lucero, pero jamás eclipsarás a quien forjó el amanecer. Estos 3 arcángeles se transformarían en aguijones eternos en el flanco de Lucifer. Él escaparía de sus pronunciamientos, acataría su presencia, no porque los venerara, sino porque temía lo que respaldaba su jurisdicción. Y ahora te los presentamos individualmente. Él constituye el nombre inicial, susurrado en cada relato de combate espiritual. No es simplemente un mensajero, sino un estratega militar, el combatiente celestial cuya mera manifestación anuncia confrontación. Su denominación significa «¿Quién se asemeja a Dios?». No representa una interrogación, sino una provocación, una mofa divina dirigida hacia cualquier entidad que ose equipararse con el Omnipotente. Miguel, el arcángel que se posiciona en el epicentro de toda disputa celestial, no es un heraldo, no transporta visiones a profetas dormitantes, ni susurra consolación en los oídos de monarcas. Miguel constituye el filo de la espada celestial, aquel que surge cuando las amonestaciones han concluido y la guerra ha iniciado. Cuando Lucifer concibió inicialmente la sublevación en las penumbras silenciosas de su corazón, Miguel se encontraba presente. Lo observó, percibió la arrogancia disimulada en expresiones dulcificadas. Y cuando se desencadenó el primer acto de insubordinación, cuando Lucifer arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, fue Miguel quien se irguió,
no solamente con armamento en mano, sino con autoridad incuestionable. Y se desató guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón batalló junto con sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Esta no constituyó una batalla simbólica. Fue una confrontación universal, no entre equivalentes, sino entre poder y subordinación. Lucifer no negoció con Miguel, combatió y fue derrotado. Fue precipitado como descarga eléctrica. La criatura más altiva jamás creada fue expulsada del reino de magnificencia, no directamente por Dios, sino por aquel a quien Dios había autorizado. El mandato de Miguel no surgía de vigor físico, emanaba de una designación celestial, y eso constituía lo que obligaba a Lucifer a someterse. Observa, Satanás aún deambula, aún seduce, aún embarca, pero cada ocasión que Miguel surge en las Escrituras, en revelaciones, en profecías del tiempo final, Lucifer lo identifica y comprende lo que se avecina. Miguel emerge en los momentos más decisivos, en la revelación de Daniel como el príncipe que salvaguarda a Israel. En Judas 1:9, disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés, una confrontación tan intensa que los detalles permanecen envueltos en misterio. En Apocalipsis, dirigiendo las huestes celestiales hacia la guerra definitiva, la batalla postrera contra las tinieblas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y aún en la actualidad, en reinos imperceptibles, los fieles invocan a Miguel no como a un santo, sino como emblema de protección divina. ¿Por qué Lucifer le obedece? Porque Miguel no es únicamente un guerrero, es una conmemoración de que la guerra ya está perdida, una conmemoración de que la insurrección nunca fue superior a la obediencia, una conmemoración de que incluso el ángel más hermoso, una vez precipitado, no puede sostenerse ante aquel que jamás se inclinó. Si Miguel constituye la espada, entonces Gabriel representa la trompeta, una voz que perfora las tinieblas, declarando no solamente lo que se aproxima, sino lo que resulta imposible detener. Su denominación significa Dios es mi fortaleza, y su manifestación siempre señala una cosa: la intervención celestial está próxima. Gabriel no viene a brindar consuelo, viene a interrumpir, a perturbar dinastías, a entregar palabras que transforman el futuro. Y Satanás lo comprende perfectamente. A través de las Escrituras, Gabriel surge únicamente en momentos donde la historia está por pivotear, donde la agenda celestial debe abrirse paso a través de la confusión terrenal. He arribado para otorgarte discernimiento y conocimiento, le comunicó a Daniel. Yo permanezco ante Dios, le declaró a Zacarías antes de silenciar su voz por cuestionar el decreto celestial. Pero fue en Nazaret, siglos posteriores, que Gabriel ejecutó su golpe más devastador al dominio de las tinieblas. Una visita silenciosa a una doncella llamada María. Concebirás y darás a luz un hijo, y le asignarás por nombre Jesús. En ese instante, Gabriel no solamente entregó información, desató una contienda. En el momento que pronunció esas palabras, el dominio de Satanás sobre la humanidad comenzó a fracturarse. La palabra de Dios se estaba materializando en carne, y fue Gabriel quien transportó la proclamación. Comprende esto: Lucifer no teme al estruendo. Él constituye el príncipe de la confusión y el maestro del engaño. Pero lo que no puede resistir, lo que no puede obstruir o silenciar, es una voz que proviene inmediatamente del solio,
Gabriel representa esa voz y atormenta al diablo. De hecho, después de que Gabriel entregara su mensaje a Daniel en el Antiguo Testamento, reveló que había sido resistido por el príncipe de Persia, una principalidad demoníaca, durante 21 días. Fue necesaria la intervención de Miguel para romper esa resistencia y permitir que Gabriel atravesara. ¿Por qué? Porque incluso los demonios sabían que si Gabriel hablaba, el destino avanzaría inexorablemente. Lucifer no puede detener la profecía, no puede desescribir lo que el cielo declara, pero puede intentar retrasarlo, ahogarlo en ruido y terror. Mas cuando Gabriel llega, no existe negociación. Su manifestación significa que Dios ha hablado, y hasta el diablo debe retroceder. Gabriel no es un combatiente, no necesita serlo, porque el poder de su voz es concluyente. Él constituye el mensajero celestial del cambio irreversible. Cuando surge, los imperios se tambalean, los monarcas caen y la eternidad se aproxima. Entonces, ¿por qué Lucifer le obedece? Porque Gabriel no habla con sus propias expresiones, sino con la voluntad de Dios. Incluso el príncipe de las tinieblas debe apartarse cuando el rey ha pronunciado su decreto. Entre los tres, Rafael constituye el más enigmático. No dirige los ejércitos celestiales como Miguel, no entrega decretos divinos como Gabriel. Sin embargo, Lucifer le obedece no por lo que se manifiesta, sino por lo que permanece oculto. Su denominación significa Dios restaura, pero reducirlo a un simple sanador constituiría un error grave. Rafael no es meramente un espíritu gentil enviado a consolar a los afligidos. Él constituye un ejecutor de la restauración celestial, y ocasionalmente, para restaurar, primero debes demoler. Conocemos inicialmente a Rafael en el libro de Tobit, un texto apócrifo venerado por generaciones y aún respetado en numerosas tradiciones. Disfrazado como viajero, Rafael escolta a un joven a través del peligro, expulsa un demonio que atormentaba la existencia de una mujer y restaura la ceguera de Tobit. Pero conforme la narrativa se desarrolla, queda evidente que este ángel había sido enviado directamente por Dios, no solamente para sanar, sino para deshacer el daño de la opresión demoníaca. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y ingresan ante la presencia de la gloria del santo. Tobit 12:15. 7 santos ángeles, 7 agentes celestiales que moran más próximos al solio de lo que cualquier espíritu rebelde puede siquiera aproximarse. Rafael no constituye un mensajero, es un ejecutor de la respuesta celestial. Lucifer teme a Rafael por lo que simboliza la capacidad de Dios de revertir lo que Satanás ha quebrantado. Reflexiona sobre esto. Lucifer prospera en la devastación, en desgarrar existencias, contaminar mentes, destrozar familias, cegar ojos a la verdad. Pero cuando Rafael ingresa, ese ciclo se interrumpe. No lucha contra Satanás con armamento, lo combate con restauración, expone la oscuridad encubierta, ata al torturador, trae claridad celestial a lugares que el enemigo ha intentado mantener ciegos. En el libro de Enoc, uno de los textos más prohibidos y controversiales jamás desenterrados, Rafael desempeña un papel aterrador en la guerra contra los vigilantes, los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad. Fue Rafael quien recibió la orden de Dios de atar de extremidades a Azazel, el líder rebelde, y arrojarlo al desierto hasta el juicio final. Un ángel caído, derribado no por Miguel, no por Gabriel, sino por aquel enviado a purificar la tierra de corrupción. Lucifer lo sabe, lo recuerda, porque Rafael no solamente restaura humanos, restaura el orden celestial. Y cuando es enviado, la misión es clara: silenciar voces demoníacas, exponer agendas encubiertas, restaurar lo que el enemigo distorsionó y no dejar espacio para que la oscuridad se oculte.
Por eso Satanás obedece, porque Rafael no viene con estruendo, viene con justicia, justicia silenciosa, pura, imparable. Él constituye el médico del cielo, pero también el ejecutor celestial de la misericordia. Y cuando la misericordia es aplicada por Dios, hasta el diablo debe apartarse. Miguel, Gabriel, Rafael, 3 arcángeles, 3 funciones celestiales: guerra, palabra, restauración. Y sin embargo, una verdad inquebrantable los une. No hablan ni actúan por su propia voluntad. Su poder no es personal, es delegado. Y por eso Lucifer, el soberbio, el maestro de la insurrección, aún les obedece, porque en el reino del Espíritu solamente la autoridad de Dios prevalece. Y cuando estos 3 surgen, el cielo ha hablado. Pero lo que estás por descubrir trasciende todo lo previamente narrado. Los archivos más secretos de la cristiandad oriental revelan encuentros que desafían la comprensión humana. Confrontaciones que ocurrieron en dimensiones donde la realidad se moldea según la voluntad espiritual pura. Porque estos 3 arcángeles no simplemente enfrentaron a Lucifer en una ocasión. Su supremacía sobre él se manifiesta perpetuamente, en batallas que se libran mientras la humanidad duerme, en intervenciones que suceden mientras caminas por las calles, en triunfos silenciosos que moldean el destino de civilizaciones completas. Los pergaminos perdidos de los esenios revelan algo extraordinario. Existe un concilio celestial, una asamblea divina donde estos 3 arcángeles se congregan con otras entidades luminosas para dictar el curso de la historia humana. Lucifer, en su desesperación, ha intentado infiltrarse en estas reuniones sagradas, ha procurado interrumpir sus decretos, pero cada tentativa es rechazada. No mediante fuerza bruta, sino por algo infinitamente más poderoso: la autoridad absoluta que emana del trono eterno. Miguel no constituye únicamente un combatiente, representa el general supremo de una guerra multidimensional. Cada ocasión que un creyente ora solicitando protección, Miguel recibe la directriz. Cada momento que un inocente está en peligro, él moviliza legiones completas. Lucifer ha aprendido a reconocer las señales. Cuando la atmósfera se densifica, cuando la oscuridad retrocede sin motivo aparente, cuando sus planes más elaborados se desmoronan misteriosamente, comprende que Miguel está próximo. En los rollos apócrifos se narra un encuentro particular. Lucifer, disfrazado como ángel de luz, intentó una vez más aproximarse al solio celestial. Pensó que podría engañar incluso a los guardianes celestiales, pero Miguel lo detectó antes de que pudiera dar un paso. La confrontación fue tan intensa que los planetas se desalinearon momentáneamente, las estrellas parpadearon y en la Tierra, sin que nadie lo percibiera, todas las brújulas del mundo apuntaron brevemente hacia el firmamento. Gabriel, por su parte, mantiene una vigilancia constante sobre las palabras proféticas. Cada profecía bíblica que aún no se ha materializado está bajo su custodia. Lucifer lo comprende y por eso invierte tanto esfuerzo en crear falsas profecías, en confundir a los creyentes con señales engañosas, pero nunca puede tocar las auténticas. Están selladas por la voz de Gabriel, protegidas por un poder que trasciende el tiempo mismo. Existe un relato fascinante en los textos etíopes sobre el día en que Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Lucifer, sabiendo que este nacimiento precedería al Mesías, intentó interrumpir el mensaje. Convocó a sus huestes más poderosas, creó una tormenta espiritual que debería haber silenciado cualquier voz angélica. Pero cuando Gabriel pronunció su mensaje, su voz atravesó las tinieblas como un rayo de luz pura, y Lucifer fue lanzado hacia atrás con tal fuerza que sus alaridos se escucharon en los abismos más profundos del inframundo. Rafael mantiene un registro diferente, pero igualmente aterrador para Lucifer: el archivo de cada alma que necesita restauración.
Cada ocasión que una persona está al borde de la desesperación, cada momento que alguien clama por sanidad en medio del dolor, Rafael recibe la notificación, y cuando él se moviliza para sanar, debe primero purificar el área de influencias demoníacas. Lucifer ha perdido más territorio ante Rafael que ante cualquier otro arcángel, no por batallas épicas, sino por actos simples de misericordia que desarman completamente sus estrategias. Los textos coptos relatan una visión donde un místico fue testigo de una reunión entre estos tres arcángeles. No comunicaban con palabras, sino con luminosidad pura. Sus intercambios eran decretos que instantáneamente se convertían en realidad. Miguel decretó protección sobre una ciudad asediada por fuerzas espirituales oscuras. Gabriel decretó que cierta profecía se materializaría en el tiempo exacto predeterminado. Rafael decretó sanidad sobre una plaga que Lucifer había desatado en secreto. Y mientras ellos hablaban, Lucifer observaba desde las penumbras, impotente, sabiendo que no podía interferir. Pero existe algo más que hace únicos a estos tres arcángeles. Están conectados entre sí de una manera que Lucifer jamás podrá comprender. Cuando uno actúa, los otros lo saben instantáneamente. Cuando Miguel va a la guerra, Gabriel proclama la victoria antes de que la batalla termine, y Rafael ya está preparado para sanar a los heridos. Esta sincronización perfecta es lo que hace que sus estrategias sean imposibles de contrarrestar para el enemigo. Los manuscritos de Nag Hammadi contienen una historia que pocos conocen: el día en que Lucifer intentó crear sus propios arcángeles. Corrompió a tres de los ángeles más poderosos que lo seguían, intentando otorgarles autoridad similar a la de Miguel, Gabriel y Rafael. Pero cuando estos ángeles caídos trataron de ejercer esa autoridad falsa, fueron inmediatamente confrontados por los verdaderos arcángeles. La diferencia era evidente: la autoridad genuina proviene de Dios, la autoridad falsa surge del orgullo. Y el orgullo siempre se desmorona ante la humildad verdadera. En las visiones de Ezequiel encontramos indicios sobre algo denominado el protocolo celestial. Constituye un conjunto de leyes espirituales que gobiernan la operación del universo invisible. Miguel es el guardián de estas leyes en lo que respecta a la guerra espiritual. Gabriel las supervisa en el ámbito de la comunicación divina. Rafael las aplica en el reino de la sanidad y la restauración. Lucifer conoce estas leyes, pero no puede violarlas. Debe operar dentro de ellas, y eso limita severamente su poder. Existe también el fenómeno de la cadena de obediencia celestial. Cada ángel obedece al que está por encima de él en la jerarquía divina. Lucifer, en su caída, quebrantó esta cadena, pero los tres arcángeles mantuvieron su posición en ella. Por eso, cuando ellos dan una orden respaldada por la autoridad divina, incluso Lucifer debe cumplirla. No constituye una cuestión de elección. Es una ley cósmica que ni siquiera la rebelión puede quebrantar. Los rollos del Mar Muerto revelan que estos tres arcángeles no solamente protegen a la humanidad, también salvaguardan la integridad de la creación misma. Cada ocasión que Lucifer intenta alterar las leyes de la física, contaminar el medio ambiente de maneras que acelerarían el caos o manipular eventos naturales para causar destrucción masiva, se encuentra con la resistencia de estos guardianes. Ellos mantienen el equilibrio que permite que la vida continúe mientras se desarrolla el plan divino. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón.
Miguel posee una función especial como el que custodia los tiempos. Existe un cronograma celestial para cada evento profético, y Miguel se asegura de que se cumpla exactamente como fue establecido. Lucifer ha intentado acelerar ciertos eventos para crear caos prematuro o retrasarlos para evitar su cumplimiento, pero siempre se encuentra con la resistencia inmutable de Miguel. El tiempo de Dios es perfecto, y Miguel constituye su guardián. Gabriel, por su parte, mantiene lo que los textos denominan el archivo de las palabras eternas. Cada promesa que Dios ha formulado, cada profecía pronunciada, cada decreto divino está almacenado bajo su custodia. Cuando llega el momento de materializar alguna de estas palabras, Gabriel es quien la activa. Lucifer teme este archivo porque sabe que contiene su propia sentencia final y que cuando Gabriel abra ese decreto particular, su destino se sellará para siempre. Rafael supervisa lo que podríamos denominar la red de restauración cósmica. No solamente sana a individuos, mantiene la capacidad del universo entero de renovarse y regenerarse. Cada primavera que florece después del invierno, cada herida que cicatriza, cada corazón quebrantado que vuelve a amar, lleva la firma de Rafael. Lucifer detesta esta función porque significa que ninguno de sus daños es permanente mientras el plan de Dios permanece activo. Los textos gnósticos hablan de un momento en que estos tres arcángeles recibieron una visión del futuro. Contemplaron el día final cuando Lucifer sería juzgado definitivamente. En esa visión, comprendieron que cada confrontación actual con él constituye en realidad una preparación para ese momento final. Por eso, su autoridad sobre él es tan absoluta. Ya conocen el resultado de la guerra y ese conocimiento se traduce en una confianza que Lucifer no puede quebrantar. Existe también el concepto de la Trinidad arcangélica en algunos textos místicos. Aunque no constituye doctrina oficial, algunos estudiosos sugieren que estos tres ángeles reflejan aspectos del carácter divino. Miguel refleja la justicia de Dios, Gabriel refleja su palabra y Rafael refleja su misericordia. Si esto es verídico, significaría que cuando Lucifer se enfrenta a ellos, se está enfrentando indirectamente con aspectos del mismo Dios, lo cual explicaría su total sumisión. Los pergaminos armenios contienen una profecía intrigante. Llegará un tiempo cuando estos tres arcángeles se manifestarán visiblemente en la tierra durante los últimos días. No como apariciones, sino como presencias tangibles que toda la humanidad podrá percibir. En ese momento, Lucifer no tendrá más opción que retirarse completamente de la superficie terrestre, refugiándose en los abismos hasta su juicio final. En las tradiciones coptas se habla de los días de silencio, periodos cuando estos tres arcángeles están tan concentrados en misiones específicas que toda actividad demoníaca disminuye dramáticamente en el mundo. Lucifer y sus huestes se esconden, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría atraer la atención de los arcángeles y resultar en una derrota humillante. Los códices siríacos mencionan algo denominado el sello triple. Constituye una marca espiritual que estos tres arcángeles pueden colocar sobre individuos, lugares o situaciones que los protege completamente de cualquier interferencia demoníaca. Lucifer puede observarlo, pero no puede atravesarlo. Es como una barrera impenetrable que lo frustra hasta el punto de la desesperación. También existe el fenómeno de la resonancia angélica. Cuando estos tres arcángeles están trabajando en armonía en un área específica, crean una frecuencia espiritual que es literalmente dolorosa para Lucifer y sus demonios. Es por eso que ciertos lugares en la tierra parecen especialmente sagrados o protegidos. No es solo por su historia, sino porque estos arcángeles han establecido una presencia resonante allí.
Los textos etíopes hablan de un principio denominado la escalada de autoridad. Cuando un creyente ora con fe genuina, primero responden los ángeles guardianes menores. Si la situación requiere más poder, intervienen arcángeles de rango medio, pero cuando se necesita la máxima autoridad celestial, estos tres entran en acción. Lucifer ha aprendido a reconocer esta escalada y a menudo se retira antes de que lleguen los tres, sabiendo que su presencia significa una derrota segura. Existe también la doctrina de la intervención preventiva. Estos arcángeles no solamente responden a crisis, también previenen catástrofes que Lucifer planea en secreto. Tienen acceso a los planes enemigos antes de que se ejecuten y pueden neutralizarlos antes de que causen daño. Esto explica por qué muchas de las estrategias más elaboradas de Lucifer simplemente se desmoronan sin razón aparente. Los manuscritos de Qumran revelan que estos tres arcángeles también tienen la responsabilidad de entrenar a otros ángeles en la guerra espiritual. Dirigen academias celestiales donde se enseñan estrategias para combatir las tácticas demoníacas. Lucifer está consciente de esto y constantemente debe cambiar sus métodos porque sabe que sus estrategias están siendo estudiadas y contrarrestadas sistemáticamente. En las visiones de Juan de Patmos encontramos referencias a lo que se denomina la rotación del comando. Aunque los tres arcángeles trabajan juntos, hay momentos cuando uno de ellos toma el liderazgo absoluto según la naturaleza de la crisis. Durante tiempos de guerra espiritual intensa, Miguel comanda. Durante periodos de revelación profética masiva, Gabriel lidera. Durante épocas de gran sufrimiento y necesidad de sanidad, Rafael toma el control. Lucifer debe adaptarse constantemente a estos cambios de liderazgo. Los códices coptos mencionan algo denominado la memoria colectiva celestial. Estos tres arcángeles no solamente recuerdan cada encuentro que han tenido con Lucifer, pueden acceder a los recuerdos de todos los ángeles que alguna vez han luchado contra él. Esto significa que cada táctica que Lucifer ha utilizado está archivada y puede ser contrarrestada instantáneamente. Para él, es como pelear contra oponentes que conocen cada uno de sus movimientos antes de que los ejecute. También existe el principio de la multiplicación de presencia. Aunque cada arcángel constituye un ser individual, pueden manifestar múltiples aspectos de su presencia simultáneamente en diferentes lugares. Lucifer puede estar luchando contra Miguel en una dimensión, mientras Miguel también está protegiendo a un creyente en otro continente. Esta capacidad de omnipresencia limitada hace imposible que Lucifer prediga o evite sus intervenciones. Los textos armenios hablan de la red de comunicación celestial. Gabriel mantiene canales de comunicación instantánea entre todos los ángeles leales. Esto significa que cualquier información sobre los movimientos de Lucifer se comparte inmediatamente con toda la hueste celestial. Para él, es como intentar operar en territorio enemigo donde cada habitante constituye un espía que reporta sus movimientos. Los pergaminos secretos revelan la existencia de lo que se conoce como los tribunales dimensionales. Cuando surgen disputas entre el reino de la luz y las tinieblas sobre el destino de almas individuales, estos casos se presentan ante tribunales espirituales presididos por estos tres arcángeles. Miguel actúa como fiscal, presentando evidencias de la protección divina. Gabriel sirve como proclamador de la verdad, citando las promesas y decretos divinos. Rafael funciona como abogado defensor, intercediendo por la misericordia y oportunidades de restauración. Lucifer ha intentado corromper estos procesos legales celestiales, presentando falsas evidencias, testimonios distorsionados y argumentos engañosos. Pero los tres arcángeles poseen algo que él perdió en su caída: acceso directo a la verdad absoluta.
No pueden ser engañados porque ven la realidad desde la perspectiva divina, donde toda mentira se expone instantáneamente. Los manuscritos etiópicos describen un fenómeno denominado la convergencia tríada. En momentos de crisis cósmica extrema, cuando el equilibrio entre el bien y el mal está amenazado, estos tres arcángeles pueden fusionar temporalmente sus esencias en una manifestación unificada de poder divino. Esta entidad combinada posee autoridad para reescribir las leyes espirituales temporalmente, cerrar portales dimensionales y anular pactos infernales que parecían inquebrantables. Para Lucifer, enfrentarse a esta convergencia tríada equivale a confrontar directamente un fragmento de la autoridad divina manifestada. Los textos describen que durante estos eventos su poder se reduce dramáticamente, como si la misma realidad conspirara en su contra. Los códices bizantinos revelan la existencia de las cámaras de estrategia celestial, espacios dimensionales donde los tres arcángeles planifican sus movimientos contra las fuerzas de las tinieblas. Estas reuniones ocurren fuera del tiempo lineal, permitiéndoles coordinar acciones que se extienden por milenios. Lucifer ha intentado infiltrar estas cámaras usando espías angélicos caídos, pero la pureza requerida para acceder a estos espacios hace imposible que cualquier ser corrompido penetre en ellos. Los pergaminos persas mencionan el protocolo de las 7 llaves. Cada arcángel posee llaves espirituales que pueden abrir o cerrar diferentes aspectos de la realidad. Miguel controla las llaves de la guerra y la protección. Gabriel maneja las de la comunicación y la revelación. Rafael administra las de la sanidad y la restauración. Cuando los tres coordinan el uso de estas llaves simultáneamente, pueden alterar el curso de civilizaciones enteras, algo que ha frustrado los planes milenarios de Lucifer en múltiples ocasiones. Los textos coptos tardíos describen un fenómeno conocido como la resonancia trinitaria. Estos tres arcángeles vibran en frecuencias espirituales que reflejan aspectos de la naturaleza trina de Dios. Miguel resuena con la justicia del Padre, Gabriel con la palabra del Hijo, Rafael con la compasión del Espíritu Santo. Esta resonancia crea campos de energía divina que Lucifer no puede atravesar sin experimentar dolor extremo, limitando severamente sus movimientos en el reino espiritual. Los manuscritos irlandeses hablan de los centinelas temporales, una función especial que rotan entre los tres arcángeles. Mientras uno está activo en el presente, otro vigila el pasado para prevenir alteraciones temporales maliciosas, y el tercero observa líneas futuras probables para anticipar amenazas. Lucifer ha intentado manipular el tiempo para cambiar eventos históricos cruciales, pero siempre encuentra que estos guardianes temporales han anticipado y bloqueado sus movimientos. Los códices siríacos revelan la existencia de los protocolos de emergencia cósmica. Cuando las acciones de Lucifer amenazan el equilibrio fundamental del universo, estos tres arcángeles pueden activar medidas extraordinarias que incluyen la suspensión temporal de las leyes naturales, la creación de realidades paralelas de refugio para las almas inocentes y la implementación de reinicios localizados que deshacen completamente las consecuencias de actos malignos específicos. Los textos armenios tardíos mencionan algo llamado la Biblioteca de las Posibilidades. Gabriel mantiene registros de todas las líneas temporales potenciales, Miguel cataloga todas las estrategias de combate posibles, y Rafael archiva todos los métodos de sanidad y restauración conocidos. Esta biblioteca existe fuera del espacio-tiempo y contiene respuestas para cualquier situación que Lucifer pueda crear. Es como si estos arcángeles tuvieran acceso a un manual de instrucciones que cubre cada escenario posible. Los pergaminos etíopes describen el principio de la restauración automática.
Cuando Lucifer logra causar daño significativo en el reino espiritual o físico, estos tres arcángeles pueden activar procesos de reparación que no solo restauran lo dañado, sino que lo fortalecen contra futuros ataques similares. Esto significa que cada victoria temporal de Lucifer resulta en sistemas de defensa más robustos, convirtiendo sus propios ataques en herramientas para el fortalecimiento del bien. Los manuscritos bizantinos tardíos revelan la existencia de los códigos de activación divina. En situaciones donde la humanidad enfrenta extinción espiritual o física, estos arcángeles pueden activar protocolos que despiertan capacidades latentes en los seres humanos. Miguel puede activar el coraje sobrenatural. Gabriel puede despertar la profecía en masa. Rafael puede desencadenar sanidades milagrosas globales. Lucifer ha aprendido a temer estos eventos porque transforman a víctimas ordinarias en adversarios formidables. Los códices más antiguos hablan de la promesa del retorno. Existe una profecía que declara que cuando llegue el momento final, estos tres arcángeles serán los encargados de escolta para el retorno glorioso de Cristo. En ese momento, su autoridad combinada será tan absoluta que Lucifer y todas las fuerzas de las tinieblas serán encadenadas instantáneamente. Para él, saber que su derrota final vendrá por las mismas manos que lo han frustrado durante milenios representa la ironía más amarga de su existencia rebelde. Los códices gnósticos mencionan el fenómeno de la inversión de la maldición. Cuando Lucifer pronuncia maldiciones o decretos malignos contra individuos o naciones, estos tres arcángeles poseen la autoridad para no solo anular dichas maldiciones, sino transformarlas en bendiciones equivalentes. Cada palabra de destrucción que sale de su boca puede ser reconfigurada por ellos para producir el efecto opuesto. Esta capacidad ha resultado en que muchos de los ataques más viciosos de Lucifer se conviertan inadvertidamente en las mayores bendiciones para sus víctimas pretendidas. Los manuscritos de Qumran describen las cámaras de intercesión permanente. Existe un reino donde Rafael mantiene un altar de intercesión que nunca se extingue. Gabriel proclama continuamente las promesas divinas, y Miguel presenta las oraciones de los fieles ante el trono celestial. Este flujo constante de intercesión crea una corriente espiritual tan poderosa que desvía automáticamente los ataques de Lucifer, redirigiéndolos hacia el vacío dimensional donde se disipan sin causar daño. Los textos caldeos revelan la existencia de los protocolos de neutralización instantánea. Cuando Lucifer intenta poseer o influenciar directamente a un ser humano bajo protección divina, estos arcángeles pueden activar campos de purificación que no solo expulsan su presencia, sino que purifican completamente el aura espiritual de la víctima, haciéndola temporalmente inmune a futuros ataques similares. Este proceso es tan doloroso para Lucifer que ha aprendido a evitar ciertos individuos completamente. Los pergaminos coptos tardíos hablan de la red de monitoreo omnipresente. Gabriel mantiene una red de comunicación que se extiende a través de todas las dimensiones, permitiendo que cualquier actividad de Lucifer sea detectada instantáneamente sin importar en qué plano de existencia ocurra. Esta red incluye no solo a otros ángeles, sino también a las almas de los santos, a las fuerzas de la naturaleza e incluso a aspectos de la realidad misma que actúan como sensores espirituales. Los códices etíopes avanzados describen el principio de la multiplicación del bien. Por cada acto malvado que Lucifer logra consumar, estos tres arcángeles pueden catalizar múltiples actos de bondad que superan exponencialmente el daño causado. Si él causa una división familiar, ellos pueden inspirar cientos de reconciliaciones. Si provoca una guerra, pueden desencadenar movimientos de paz que se extienden por generaciones.
Esta ley espiritual significa que sus victorias siempre resultan en derrotas netas. Los manuscritos siríacos tardíos revelan la existencia de las fortalezas dimensionales móviles. Miguel puede crear estructuras espirituales impenetrables que se mueven a través de las dimensiones, proporcionando refugio instantáneo para almas perseguidas por fuerzas demoníacas. Estas fortalezas son invisibles para Lucifer hasta que es demasiado tarde para interceptarlas y pueden transportar a sus ocupantes a través del tiempo y el espacio hacia lugares de seguridad absoluta. Los textos persas esotéricos mencionan el archivo de las intenciones ocultas. Rafael mantiene registros detallados no solo de las acciones de Lucifer, sino de sus intenciones más profundas, sus miedos secretos y sus estrategias futuras. Este conocimiento permite que los tres arcángeles contraataquen no contra lo que él está haciendo, sino contra lo que planea hacer, frustrando sus esquemas antes de que siquiera los implemente completamente. Los códices armenios místicos describen el fenómeno de la purificación por presencia. La mera proximidad de estos tres arcángeles a áreas contaminadas por actividad demoníaca causa purificación automática del ambiente espiritual. Lucifer ha descubierto que lugares donde antes podía operar libremente se vuelven inhabitables para él después de que cualquiera de estos arcángeles los haya visitado, creando zonas de exclusión permanente que limitan continuamente su territorio de influencia. Los pergaminos bizantinos esotéricos revelan el protocolo de la restauración retroactiva. En casos extremos, estos arcángeles pueden revertir completamente los efectos de acciones malévolas, no solo sanando el daño presente, sino deshaciendo las consecuencias históricas de eventos traumáticos. Esto significa que víctimas de tragedias pueden ser restauradas no solo en el presente, sino que su línea temporal personal puede ser reparada, como si el trauma nunca hubiera ocurrido. Finalmente, los códices más secretos hablan de la autoridad de la palabra creadora. En su estado unificado, estos tres arcángeles pueden pronunciar palabras que tienen el mismo poder creativo que las pronunciadas durante la creación del universo. Cuando declaran algo en unísono, la realidad misma se reestructura para cumplir su decreto. Para Lucifer, esto representa la manifestación más aterrorizante del poder divino, la capacidad de sus adversarios de literalmente recrear aspectos del universo para neutralizar sus planes más elaborados. Es el recordatorio constante de que, sin importar cuán sofisticadas sean sus estrategias, se enfrenta a representantes de un poder que originalmente lo creó y que conserva la autoridad absoluta sobre su destino. Imagínate por un momento que cada bocado que das pudiera determinar tu relación con lo divino. Suena extremo, ¿verdad? Pues durante miles de años, esta realidad ha marcado la vida de millones de personas. En las tierras bíblicas, el acto de alimentarse trascendía lo físico, convirtiéndose en una declaración espiritual que separaba lo sagrado de lo profano. ¿Sabías que en la actualidad existen cristianos que jamás han probado el cerdo porque consideran que viola las leyes bíblicas? Mientras que otros disfrutan libremente de una costilla de cochino los domingos después del culto, convencidos de que Cristo los liberó de tales restricciones. Esta división no es nueva. Ha existido durante 2000 años y ha causado rupturas en familias, divisiones en iglesias y debates teológicos que continúan ardiendo hasta el día de hoy. Pero aquí está lo fascinante. Ambos bandos citan las mismas escrituras para defender posiciones completamente opuestas. ¿Cómo es esto posible? ¿Existe realmente una respuesta bíblica definitiva o estamos condenados a permanecer divididos para siempre? El pueblo hebreo recibió instrucciones precisas sobre qué animales podían llevar a sus bocas y cuáles debían rechazar categóricamente.
Entre todas estas prohibiciones, una destacaba con particular firmeza. Jamás debían probar la carne del cochino, considerada abominable ante los ojos del Altísimo. Durante siglos, esta prohibición se mantuvo inquebrantable. Los judíos preferían morir antes que contaminar sus labios con la carne prohibida. Historias heroicas relatan cómo mártires judíos fueron torturados y ejecutados por negarse a comer cerdo cuando sus perseguidores intentaban forzarlos a violar sus convicciones religiosas. Pero entonces apareció un rabino de Nazaret que revolucionaría todo. Jesús no solo desafió las interpretaciones religiosas de su época, sino que redefinió completamente el concepto de pureza espiritual. Sus palabras cortaron como espada de doble filo a través de siglos de tradición, abriendo interrogantes que sus seguidores tendrían que resolver. ¿Pero realmente Jesús cambió las leyes alimentarias? ¿O hay algo mucho más profundo aconteciendo en sus enseñanzas? ¿Y qué hay de sus apóstoles? ¿Continuaron observando las restricciones dietéticas después de la resurrección o adoptaron una libertad total? Los apóstoles se enfrentaron a un dilema monumental. ¿Cómo aplicar las enseñanzas del Maestro en un mundo donde judíos y gentiles se encontraban por primera vez bajo una misma fe? ¿Qué significaba realmente la libertad en Cristo cuando se trataba de los alimentos que consumían? Esta controversia generó debates que aún hoy dividen congregaciones enteras. Algunos sostienen firmemente las restricciones del antiguo pacto, argumentando que Dios no cambia y sus leyes son eternas. Otros proclaman una libertad total en Cristo, insistiendo en que las restricciones ceremoniales fueron clavadas en la cruz junto con nuestros pecados. Pero existe un tercer grupo que navega en aguas intermedias, sugiriendo que aunque tenemos libertad técnica para comer de todo, debemos considerar la sabiduría práctica de las restricciones bíblicas para nuestra salud y testimonio. En los próximos minutos desentrañaremos esta fascinante historia que va desde las áridas montañas del Sinaí hasta las bulliciosas calles de Corinto. Exploraremos visiones místicas, confrontaciones teológicas y revelaciones que cambiaron el curso de la historia cristiana. Analizaremos cada texto controversial, examinaremos el contexto histórico y desenterraremos verdades que han sido mal interpretadas durante siglos. Al final, tendrás las herramientas necesarias para formar tu propia convicción bíblica sobre este tema que ha generado tanta controversia. No te diremos qué pensar, pero te equiparemos con el conocimiento para discernir la verdad por ti mismo. Prepárate porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías saber sobre la fe, la libertad y la obediencia. Algunos de estos hallazgos podrían incomodarte, otros podrían liberarte, pero todos te acercarán más a la verdad bíblica. Comenzamos nuestra travesía en las montañas humeantes del Sinaí. Retrocedamos en el tiempo hasta un momento épico en la historia humana. Una multitud inmensa acaba de escapar de la esclavitud egipcia y se encuentra al pie de una montaña humeante. Allí, entre truenos y relámpagos, el creador del universo está a punto de revelar un código de vida que definirá la identidad de una nación entera. Pero antes de sumergirnos en estas leyes alimentarias, necesitamos entender el contexto. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una civilización que adoraba a animales como dioses. Los egipcios veneraban toros, gatos, cocodrilos y sí, también cerdos en ciertas regiones. Imagínate la confusión mental, cómo distinguir entre lo que es alimento y lo que es deidad. Dios estaba creando una nueva identidad nacional, una cultura completamente diferente a todo lo que existía en el mundo antiguo. No se trataba simplemente de reglas alimentarias, se trataba de forjar una mentalidad, una cosmovisión, una forma de vida que los separaría radicalmente de las naciones paganas circundantes. Este no fue un simple conjunto de sugerencias dietéticas.
Fue un manual divino que distinguiría a los israelitas de todas las demás civilizaciones del planeta. Cada comida se convertiría en un acto de adoración, cada rechazo de ciertos alimentos en una declaración de lealtad al Dios verdadero. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los textos sagrados son cristalinos en su mandato. En cuanto al cochino, aunque posea pezuñas partidas, no mastica el bolo alimenticio. Por tanto, es detestable para vosotros. Jamás gustéis su carne ni toquéis sus restos mortales. Son abominación para vuestro pueblo. Pero aquí surge la primera pregunta fascinante. ¿Por qué específicamente estos criterios? ¿Por qué rumiar y tener pezuñas divididas? Algunos eruditos sugieren que estos requisitos apuntaban hacia características espirituales más profundas. Rumiar simboliza meditar, reflexionar, masticar la palabra de Dios repetidamente. Las pezuñas divididas representan caminar con pasos firmes, pero dividiendo correctamente entre lo sagrado y lo profano. Los animales puros, por tanto, se convertían en símbolos vivientes del carácter que Dios deseaba desarrollar en su pueblo. ¿Por qué esta prohibición tan específica contra los cerdos? Los animales aptos para el consumo debían cumplir dos requisitos inquebrantables: rumiar su alimento y poseer pezuñas divididas. Las vacas, ovejas y cabras cumplían perfectamente estos criterios, pero los cerdos, aunque tenían las pezuñas correctas, fallaban en el proceso de rumia. Sin embargo, esta clasificación iba mucho más allá de una simple categorización zoológica. Se trataba de un sistema completo conocido como kashrut, que establecía fronteras sagradas entre lo permitido y lo prohibido, entre lo puro y lo contaminado. Pero la lista de animales prohibidos era extensa y fascinante. Además de los cerdos, se prohibían liebres, que aparentan rumiar pero no tienen pezuñas divididas, mariscos sin aletas ni escamas, langostas, cangrejos, ostras, aves rapaces y carroñeras, águilas, buitres, halcones e incluso insectos, excepto ciertos tipos de langostas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cada prohibición tenía su lógica. Los carroñeros se alimentaban de muerte y descomposición. Los depredadores vivían derramando sangre. Los mariscos sin escamas frecuentemente eran filtradores que acumulaban toxinas del agua. Pero recordemos, aunque hubiera beneficios prácticos, el propósito primario era espiritual. Estas regulaciones alimentarias cumplían propósitos múltiples y profundos. En primer lugar, funcionaban como un distintivo de santidad visible. Mientras las naciones paganas se deleitaban con banquetes que incluían toda clase de animales, los hebreos se abstenían conscientemente, demostrando su separación del mundo secular. Imagínate la escena:
un comerciante israelita viajando por tierras extranjeras. Cuando le ofrecían comida, su rechazo cortés, pero firme de ciertos platos, inmediatamente lo identificaba como seguidor del Dios de Abraham. No necesitaba usar símbolos religiosos externos. Su dieta proclamaba su fe. La palabra hebrea kadosh encapsula este concepto de manera perfecta. No significa simplemente bueno o moral, sino apartado, diferente, único. Cada vez que un israelita rechazaba un plato de cerdo ofrecido por un vecino cananeo, estaba proclamando silenciosamente: yo pertenezco a un reino diferente. Pero hay una dimensión aún más fascinante en estas prohibiciones. Muchas de las criaturas declaradas inmundas jugaban papeles centrales en los cultos idólatras de las civilizaciones circundantes. Los cochinos eran especialmente valorados en los rituales dedicados a deidades paganas, donde su sangre se derramaba en altares blasfemos y su carne se consumía en ceremonias abominables. En la antigua Mesopotamia, los cerdos se sacrificaban a Tamuz, el dios de la fertilidad. En Grecia eran ofrecidos a Deméter, la diosa de la agricultura. Los cultos mistéricos utilizaban la carne de cerdo en iniciaciones secretas que frecuentemente involucraban prácticas inmorales. Al prohibir estos alimentos, el Altísimo no solo protegía la salud física de su pueblo, sino que los blindaba contra la contaminación espiritual. Era una barrera divina contra la seducción de los falsos dioses que prometían placer a cambio de lealtad. Consideremos también el aspecto psicológico y social. Estas leyes creaban una identidad grupal fuerte. Los israelitas no podían comer casualmente con gentiles, lo que los protegía de la asimilación cultural gradual. Cada comida reforzaba su identidad única y su dependencia de Yahvé. Los eruditos modernos también han identificado beneficios sanitarios evidentes en estas restricciones. Los cerdos, siendo omnívoros y carroñeros, frecuentemente portaban parásitos mortales como la triquinosis. En una era sin refrigeración ni conocimientos médicos avanzados, estas prohibiciones pudieron haber salvado innumerables vidas. La triquinosis, causada por gusanos parasitarios en la carne de cerdo mal cocida, puede causar síntomas devastadores: fiebre alta, dolores musculares intensos, hinchazón facial y, en casos severos, muerte. Sin microscopios ni termómetros para carne, ¿cómo podrían los antiguos israelitas detectar esta amenaza invisible? Similarmente, los mariscos sin escamas frecuentemente acumulan toxinas y bacterias peligrosas. En climas cálidos sin refrigeración, el consumo de ostras, almejas y cangrejos podía resultar letal. Las aves rapaces alimentándose de carroña podían transmitir enfermedades mortales. No obstante, nunca debemos perder de vista el propósito primordial: forjar una nación santa, un pueblo apartado para cumplir los propósitos eternos del Creador. Cada bocado rechazado era un voto de confianza en la sabiduría divina, cada abstinencia una declaración de fe. Pero aquí emerge una pregunta crucial que ha perseguido a teólogos durante milenios. Si estas leyes eran tan importantes para Dios, ¿por qué no las dio desde el principio? Adán y Eva no tenían restricciones dietéticas. Noé recibió permiso para comer de todo animal limpio después del diluvio. Abraham comió con ángeles sin mencionar leyes alimentarias. ¿Fueron estas restricciones una concesión temporal debido a la debilidad espiritual de Israel? ¿O representaban un estándar eterno de santidad que se había revelado progresivamente? Así que aquí surge la pregunta crucial que ha dividido a teólogos durante siglos. ¿Fueron estas restricciones diseñadas para toda la eternidad o apuntaban hacia una realidad espiritual más grande que eventualmente se revelaría? Pero antes de descubrir cómo Jesús revolucionó todo este sistema, necesito contarte sobre un encuentro que cambiaría para siempre la comprensión judía de la pureza. Avancemos aproximadamente 1500 años en nuestra historia.
Las colinas de Galilea se han convertido en el escenario de una revolución silenciosa, pero devastadora. Un joven carpintero convertido en rabino está desafiando sistemáticamente las interpretaciones religiosas que han gobernado al pueblo judío durante generaciones. Pero para entender completamente la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo, necesitamos sumergirnos en el mundo religioso de su época. Los fariseos no eran simplemente líderes religiosos, eran los guardianes obsesivos de la pureza ceremonial, hombres que habían convertido la obediencia a Dios en un espectáculo de performance religiosa. Habían desarrollado un sistema tan complejo de reglas y subreglas que la vida cotidiana se había vuelto una carga insoportable para el pueblo común. No bastaba con evitar cerdos y mariscos. Ahora existían regulaciones específicas sobre qué utensilios usar, cómo lavarlos, en qué orden consumir los alimentos e incluso qué oraciones recitar antes, durante y después de cada bocado. Los fariseos enseñaban que tocar a un gentil te contaminaba por una semana. Comprar comida en el mercado requería rituales de purificación elaborados. Incluso la sombra de un gentil cayendo sobre tu comida podía renderla ceremonialmente inmunda. Habían transformado la religión en una prisión de paranoia espiritual. Imagínate vivir bajo tal opresión. Cada decisión alimentaria se convertía en un campo minado de posible contaminación ceremonial. Las familias gastaban fortunas en utensilios puros y rituales de purificación. Los pobres, incapaces de costear tales lujos, eran automáticamente considerados espiritualmente inferiores. Es, en este contexto asfixiante, que Jesús pronuncia sus palabras más revolucionarias sobre la comida y la pureza. Pero aquí encontramos una de las controversias más explosivas registradas en los Evangelios. Un texto que ha sido citado, debatido y malinterpretado más que casi cualquier otro en relación con las leyes alimentarias. Marcos registra estas palabras revolucionarias. ¿Acaso no comprendéis que ninguna sustancia que penetre en el ser humano desde el exterior tiene poder para contaminarlo espiritualmente? Porque no se dirige hacia su corazón, sino hacia su estómago, y posteriormente es expulsada del organismo. El escritor añade esta interpretación devastadora. Con estas palabras, Jesús declaró puros todos los alimentos. Momento. Antes de que saques conclusiones apresuradas, debemos excavar más profundo en esta narrativa, porque lo que realmente sucedió en esta confrontación podría sorprenderte completamente. La escena se desarrolla cuando los líderes religiosos atacan ferozmente a los discípulos de Jesús, pero no los acusan de devorar cochinos o mariscos prohibidos. El conflicto gira en torno a algo aparentemente trivial: no lavarse las manos según los rituales tradicionales antes de las comidas. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la situación? Aquí están los supuestos guardianes de la ley de Dios, ignorando completamente los mandamientos centrales sobre amor, justicia y misericordia, mientras se obsesionan con detalles ceremoniosos sobre lavado de manos que ni siquiera aparecen en las Escrituras. Estos no eran procedimientos higiénicos ordinarios. Los fariseos habían desarrollado un sistema elaboradísimo de purificación ceremonial que incluía secuencias específicas de lavado, tipos de recipientes utilizados y palabras recitadas durante el proceso. Para ellos, omitir estos rituales equivalía a contaminación espiritual automática. El ritual del lavado de manos se había vuelto una ciencia compleja. Primero, debías verter agua de una vasija especial sobre las manos, manteniendo los dedos apuntando hacia arriba. Luego, frotabas una mano contra la otra. Después, vertías agua nuevamente, esta vez con los dedos apuntando hacia abajo. Cada paso tenía que ejecutarse en el orden exacto con la cantidad precisa de agua, o todo el ritual se invalidaba. Pero aquí está lo perturbador.
Mientras se obsesionaban con estos detalles superficiales, muchos de estos mismos líderes explotaban a las viudas, robaban de los pobres y corrompían la justicia. Su religión se había convertido en teatro, no en transformación genuina del corazón. Jesús responde con una denuncia demoledora que corta hasta la médula del problema. Isaías profetizó correctamente sobre vosotros, hipócritas, cuando escribió: «Este pueblo me venera con palabras dulces, pero sus corazones permanecen distantes de mí. Su adoración resulta vacía porque enseñan como doctrinas divinas meros preceptos humanos». ¿Captaste la acusación devastadora? Jesús no está aboliendo las leyes divinas sobre alimentos, está exponiendo cómo los líderes religiosos han torcido el propósito original de la pureza, convirtiendo la religión en un espectáculo de performance externa mientras ignoran la condición del alma. Entonces pronuncia esas palabras que harían temblar los fundamentos del judaísmo tradicional. Escuchadme todos y comprended esto. Ningún elemento externo que ingrese en una persona puede contaminarla espiritualmente. Por el contrario, lo que brota del interior del ser humano es lo que realmente lo contamina. Imagínate el shock en los rostros de sus oyentes. Durante siglos, la pureza se había definido por evitar contacto con cosas, personas y lugares impuros. Pero Jesús está volcando completamente esta comprensión, enseñando que la contaminación espiritual se origina en el corazón humano corrupto, no en el menú de la cena. Los discípulos, todavía confundidos por esta enseñanza radical, le piden explicación en privado. Su respuesta es aún más devastadora para el sistema religioso establecido. Cuando examinas cuidadosamente el contexto, descubres algo fascinante. Jesús no está discutiendo específicamente sobre cerdos, mariscos o cualquier animal prohibido por la ley mosaica. Está destrozando la idea de que ceremonias externas pueden alterar tu condición espiritual ante Dios. Para clarificar su punto, Jesús continúa: lo que contamina al ser humano son las cosas que emergen de su interior, desde su corazón corrompido: pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnias, soberbia e insensatez. Todas estas abominaciones brotan desde adentro y contaminan genuinamente a la persona. ¡Qué lista más devastadora! Jesús está diciendo que puedes lavarte las manos con la técnica perfecta, evitar todos los alimentos prohibidos y cumplir cada ritual ceremonial. Pero si tu corazón alberga odio, lujuria, avaricia o engaño, estás espiritualmente contaminado ante Dios. Los fariseos se obsesionaban con las apariencias externas, pero Jesús estaba señalando hacia la raíz del problema humano. Corazones rebeldes que necesitan transformación divina, no simplemente conformidad a reglas externas. Entonces, la pregunta permanece: ¿eliminó Jesús las leyes dietéticas aquí o estaba revelando una realidad espiritual más profunda sobre la naturaleza de la verdadera santidad? Las propias palabras de Jesús responden esta interrogante. No imaginéis que he venido para anular la ley o las profecías. No vine para destruirlas, sino para darles cumplimiento completo. Jesús no canceló la Torá, cumplió sus requisitos justos y demostró su significado supremo: transformación de corazones, no meramente modificación de comportamiento externo. Pero aquí surge una pregunta fascinante que pocos consideran. Si Jesús realmente abolió las leyes alimentarias en este momento, ¿por qué sus propios discípulos continuaron observándolas durante años después de su resurrección? ¿Por qué Pedro se horrorizó en su visión cuando se le ordenó comer animales inmundos? ¿Por qué el Concilio de Jerusalén tuvo que reunirse para discutir qué reglas aplicaban a los gentiles? La respuesta sugiere que los discípulos no interpretaron las palabras de Jesús
como una abolición inmediata de las leyes dietéticas, sino como una revelación sobre la verdadera fuente de la contaminación espiritual. Esta enseñanza estableció los cimientos para las luchas posteriores de la Iglesia primitiva con las leyes alimentarias, especialmente cuando el Evangelio se extendió hacia las naciones gentiles. Pero aún no hemos llegado allí. Primero necesitamos examinar la visión de Pedro en Hechos 10, frecuentemente citada como prueba de que Dios abolió las leyes dietéticas. ¿Se trataba realmente de comida o de algo muchísimo más revolucionario? Pero antes de revelar el verdadero significado de esa visión misteriosa, debo contarte sobre el momento más incómodo en la vida de Pedro. Transportémonos a una azotea soleada en la ciudad costera de Jope. Es mediodía y el calor mediterráneo golpea implacablemente las piedras blancas. Pedro, el impetuoso pescador convertido en líder apostólico, ha subido a orar en la terraza de una casa. Su estómago ruge de hambre mientras espera que preparen la comida. Pero antes de sumergirnos en esta visión revolucionaria, necesitamos entender quién era Pedro en este momento de su vida. Ya no era el pescador impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Había sido transformado por el encuentro con el Cristo resucitado. Sin embargo, todavía luchaba con profundos prejuicios culturales que habían sido inculcados en él desde la infancia. Pedro era un judío observante que jamás había cuestionado las leyes alimentarias. Para él, estas restricciones no eran negociables. Formaban parte de su identidad fundamental como seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La idea de consumir cerdo o mariscos le resultaba tan repugnante como comer carroña. Además, Pedro vivía en una época de tensión extrema entre judíos y gentiles. Los romanos ocupaban su tierra, oprimían a su pueblo y frecuentemente forzaban prácticas paganas sobre los judíos. En este contexto, mantener las distintivas judías, especialmente las leyes alimentarias, se había vuelto una forma de resistencia cultural y espiritual. Entonces, sucede algo que cambiará para siempre el curso de la historia cristiana. Pedro cae en un trance sobrenatural. Los cielos se abren ante sus ojos como un telón gigantesco y desciende algo parecido a una sábana inmensa sostenida por sus 4 esquinas. Dentro de este lienzo celestial se agita una colección imposible de criaturas, cuadrúpedos salvajes, reptiles serpenteantes y aves de toda especie. La descripción de Lucas es vívida y deliberadamente impactante. Esta no era una visión ordenada y hermosa. Era un caos controlado de especies que normalmente no coexistirían, depredadores junto a presas, animales puros mezclados con inmundos, criaturas terrestres, acuáticas y aéreas en una amalgama imposible. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Una voz resonante desde las alturas pronuncia una orden que hiela la sangre del apóstol. Levántate, Pedro, mata y devora. El horror se apodera del rostro del pescador Galileo. Sus ojos se dilatan mientras contempla la abominación ante él. Allí, mezclados entre los animales, ve cochinos inmundos, mariscos prohibidos y toda clase de bestias que la ley mosaica había declarado detestables. «Jamás, Señor», explota Pedro con vehemencia, «nunca en mi existencia he probado algo impuro o contaminado». Es crucial entender la intensidad emocional de este momento. Pedro no está simplemente rechazando una comida desagradable. Está defendiendo toda su identidad religiosa y cultural.
Consumir estos animales significaría traicionar todo lo que había aprendido sobre la santidad y la obediencia a Dios. Pero la voz del cielo responde con autoridad inquebrantable. Lo que Dios ha purificado, no lo declares tú inmundo. Esta conversación celestial se repite 3 veces exactas antes de que la visión se desvanezca, dejando a Pedro completamente desconcertado y temblando en la azotea. ¿Por qué 3 veces? El número 3 tiene significado profundo en las Escrituras. Representa completitud, confirmación divina y frecuentemente se asocia con eventos de importancia suprema. Jesús resucitó al 3er día. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue restaurado con 3 preguntas sobre el amor. Ahora, 3 repeticiones de esta visión enfatizan su importancia monumental. En este momento crucial, muchos intérpretes cometen un error devastador. Asumen que Dios estaba aboliendo las leyes dietéticas y declarando todos los animales aptos para el consumo. Después de todo, cochinos, mariscos y otras criaturas previamente prohibidas aparecían en la visión celestial. Pero esperemos, si esta interpretación fuera correcta, ¿por qué Pedro quedó tan confundido? El texto revela explícitamente que Pedro quedó perplejo, preguntándose qué significaría esta visión. Si Dios simplemente estuviera cambiando las reglas alimentarias, ¿no sería la interpretación obvia? ¿Por qué un apóstol lleno del Espíritu Santo estaría confundido sobre algo tan directo? En ese momento preciso, mientras el apóstol lucha por descifrar el mensaje divino, 3 hombres enviados por un centurión romano llamado Cornelio llegan a la puerta de la casa. Esta sincronización no es coincidencia, es orquestación divina. Cornelio era un gentil, un no judío considerado ceremonialmente inmundo según la ley tradicional. Pero no era un gentil cualquiera. Las Escrituras lo describen como devoto y temeroso de Dios. Junto con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente. Este detalle es fascinante. Cornelio era lo que los judíos llamaban un temeroso de Dios, un gentil que había abandonado la idolatría y adoraba al Dios de Israel, pero no se había convertido completamente al judaísmo. Vivía en una zona gris espiritual que desafiaba las categorías tradicionales judías. El Espíritu de Dios instruye a Pedro que acompañe a estos hombres sin vacilación. Cuando Pedro llega a la residencia de Cornelio, encuentra una multitud de gentiles esperando ansiosamente escuchar la palabra de Dios. Para un judío observante, simplemente pisar el hogar de un gentil constituía una violación ceremonial grave. Los judíos creían que las casas gentiles estaban contaminadas por la idolatría, la inmoralidad y las prácticas paganas. Entrar significaba contaminación automática que requeriría rituales extensos de purificación. Pero entonces todo encaja perfectamente en la mente de Pedro como piezas de un rompecabezas divino. Vosotros sabéis perfectamente que está prohibido por nuestra ley que un judío se asocie o visite a un gentil, declara Pedro ante la audiencia. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar inmundo o contaminado a ningún ser humano. ¿Captaste esa revelación explosiva? Pedro no dice, Dios me reveló que ahora puedo devorar cochinos. Dice, Dios me ha mostrado que no debo llamar inmundo o contaminado a ningún ser humano. La visión no trataba sobre modificar menús, trataba sobre demoler barreras raciales y religiosas que habían separado a judíos y gentiles durante milenios. Esta revelación marcó un punto de inflexión revolucionario en la historia de la salvación. El muro divisorio entre judío y gentil estaba siendo derribado. Las leyes ceremoniales, incluyendo las restricciones dietéticas, habían cumplido su propósito de separar a Israel. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, el camino se abría para que todas las naciones entraran en la familia de Dios. No se trataba de bacon. Se trataba de romper siglos de prejuicio y reconciliar judío y gentil en Cristo.
Pero aquí surge una pregunta fascinante. Si la visión realmente abolía las leyes alimentarias, ¿por qué Pedro no comenzó inmediatamente a comer cerdo? ¿Por qué no hay registros de banquetes apostólicos que incluyan alimentos previamente prohibidos? Curiosamente, incluso después de esta visión, no existe registro alguno de que Pedro o cualquiera de los apóstoles comenzaran abiertamente a consumir animales inmundos. De hecho, años más tarde, Pedro todavía luchaba con abrazar completamente la hermandad gentil, como Pablo lo confronta en Gálatas. En Antioquía, Pablo relata cómo Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba por miedo a los de la circuncisión. Si Pedro había recibido revelación clara sobre la libertad alimentaria, ¿por qué seguía siendo cauteloso sobre la comunión con gentiles? La respuesta es evidente. La visión era simbólica, no una orden literal para cambiar dietas. Claramente, la visión era simbólica, no una orden literal para cambiar dietas. Dios estaba usando el lenguaje de la comida para enseñar una verdad sobre las personas. Así como había declarado limpios ciertos animales en la visión, ahora estaba declarando limpios a los gentiles que creían en Cristo. Esta interpretación se confirma por el hecho de que Pedro nunca menciona haber cambiado sus hábitos alimentarios después de esta experiencia. Su aplicación inmediata fue relacional, no dietética. Comenzó a ministrar a los gentiles, no a comer cerdo. Entonces, si Dios no estaba aboliendo las leyes alimentarias aquí, ¿qué hay de las enseñanzas posteriores de Pablo? ¿Llevó Pablo esto más lejos? Ahí es donde nos dirigimos a continuación. Pero antes de explorar la teología radical de Pablo, necesito contarte sobre el momento en que casi se divide la iglesia primitiva por esta misma controversia. Antes de adentrarnos en las enseñanzas revolucionarias de Pablo, debemos detenernos en un momento crucial que cambió el curso del cristianismo para siempre: el Concilio de Jerusalén, registrado en Hechos 15. Imagínate la tensión que se había acumulado en la iglesia primitiva. Los primeros creyentes eran todos judíos, que naturalmente continuaron observando las leyes mosaicas, incluyendo las restricciones alimentarias. Pero ahora, gracias al ministerio de Pedro, Felipe y especialmente Pablo, miles de gentiles estaban llegando a la fe en Cristo. ¿Qué hacer con estos nuevos convertidos? Debían circuncidarse y adoptar todas las leyes judías para ser considerados cristianos completos, ¿o la fe en Cristo era suficiente? Esta pregunta amenazaba con dividir permanentemente el movimiento cristiano naciente. Algunos creyentes judíos, descritos como de la secta de los fariseos, insistían categóricamente: es necesario circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Para ellos, la cristiandad era simplemente una extensión del judaísmo, y los gentiles debían convertirse completamente en judíos para ser salvos. La controversia llegó a tal punto que Pablo y Bernabé tuvieron no poca discusión y debate con estos judaizantes. Las palabras griegas utilizadas aquí sugieren confrontaciones intensas, argumentos apasionados que amenazaban la unidad de la iglesia. Finalmente, se convocó un concilio en Jerusalén con los apóstoles y ancianos para resolver esta crisis. Las figuras más respetadas del cristianismo primitivo se reunieron para tomar una decisión que definiría el futuro de la fe. Pedro se levantó primero, recordando su experiencia con Cornelio. Hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Luego viene su declaración devastadora: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¡Qué admisión más honesta!
Pedro reconoce que incluso los judíos habían encontrado la ley como una carga imposible de sobrellevar perfectamente. ¿Por qué imponer esta carga sobre los gentiles? Pablo y Bernabé siguieron relatando cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Su argumento era simple pero poderoso. Si Dios estaba bendiciendo claramente a los gentiles con milagros y dones espirituales, ¿quiénes eran ellos para cuestionar la aceptación divina? Finalmente, Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús y líder respetado de la iglesia de Jerusalén, pronunció el veredicto que cambiaría la historia, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta decisión era un compromiso brillante. Los gentiles no necesitaban convertirse completamente en judíos, pero debían observar ciertos requisitos mínimos que facilitarían la comunión con los creyentes judíos. ¿Notaste que no se incluye en esta lista? No se menciona evitar cerdos, mariscos o la mayoría de las restricciones dietéticas mosaicas. Solo 4 prohibiciones específicas. Carnes sacrificadas a ídolos. Esto protegía a los gentiles de asociación con adoración pagana y evitaba ofender a los judíos. Sangre, prohibición universal desde Noé, representaba respeto por la vida. Carne de animales estrangulados. Animales no desangrados apropiadamente, relacionado con la prohibición anterior. Inmoralidad sexual, estándar moral básico para todos los creyentes. Es fascinante que una reunión sobre si los gentiles debían observar la ley completa de Moisés resultó en la eliminación de la mayoría de las restricciones dietéticas. Si las leyes alimentarias fueran eternamente obligatorias para todos los creyentes, ¿no habría sido este el momento perfecto para establecerlo claramente? En cambio, el concilio estableció principios pastorales para facilitar la unidad entre creyentes judíos y gentiles, no leyes universales sobre comida. Esta decisión liberó a los gentiles de la carga de convertirse en judíos para seguir a Cristo, pero también creó nuevas preguntas sobre la libertad cristiana que Pablo abordaría extensamente en sus cartas. Ahora entramos en el territorio del pensador más revolucionario del cristianismo primitivo. Pablo de Tarso, el ex perseguidor convertido en plantador de iglesias, enfrentó de frente las preguntas más complejas sobre la relación entre la ley antigua y la libertad cristiana. Mientras el evangelio se extendía como fuego por las ciudades gentiles del Imperio Romano, las controversias sobre las leyes alimentarias se intensificaron hasta alcanzar proporciones explosivas. Pero antes de examinar las enseñanzas de Pablo, necesitamos entender su trasfondo único. Como fariseo entrenado a los pies de Gamaliel, Pablo conocía íntimamente cada detalle de la ley mosaica. Había vivido como un judío ultraortodoxo, obsesionado con la pureza ceremonial. Su conversión al cristianismo no fue simplemente un cambio de religión, fue una revolución completa de su cosmovisión. ¿Debían los creyentes no judíos adoptar las restricciones dietéticas de Moisés, o la fe en Cristo había hecho obsoletas estas regulaciones ancestrales? Pablo abordó estas interrogantes con una franqueza que aún hoy resulta impactante. En su carta a los creyentes de Roma, Pablo lanza una declaración que habría horrorizado a cualquier judío ortodoxo. Estoy completamente convencido y persuadido en el Señor Jesús de que ningún alimento posee impureza inherente. Sin embargo, si alguien considera algo contaminado, entonces para esa persona específicamente resulta contaminado. ¡Qué revolución conceptual! Bajo el nuevo pacto, la comida en sí misma carece de poder para generar contaminación espiritual. La distinción entre puro e impuro ya no depende de lo que reposa en tu plato, sino de lo que habita en tu corazón. Pero observa la sensibilidad pastoral de Pablo.
reconoce que no todos los creyentes han alcanzado esta comprensión liberadora. Algunos, especialmente los convertidos judíos, permanecían profundamente convencidos sobre abstenerse de ciertos alimentos. Pablo desarrolla este tema con una sofisticación teológica asombrosa en Romanos 14, donde aborda directamente las tensiones entre creyentes fuertes y débiles en asuntos de conciencia. Uno tiene fe para comer de todo, otro, que es débil, come solamente legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Notaste la sabiduría pastoral aquí? Pablo no declara que un grupo está correcto y el otro equivocado. En cambio, reconoce que ambos pueden glorificar a Dios desde sus respectivas convicciones, siempre y cuando actúen desde la fe y no juzguen a otros. En su primera carta a Timoteo, Pablo advierte contra maestros falsos que intentaban imponer restricciones dietéticas como medida de santidad. Prohíben el matrimonio y ordenan abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que Dios creó es excelente y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque queda consagrado por la palabra de Dios y la oración. Esta es una de las declaraciones más liberadoras en todo el Nuevo Testamento sobre los alimentos. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios diseñó los alimentos para disfrute, para ser recibidos con gratitud, no para convertirse en herramientas de orgullo espiritual o control manipulativo. Está diciendo esencialmente: no permitas que nadie te esclavice con reglas fabricadas por humanos sobre lo que puedes o no puedes consumir. Pero aquí es donde la enseñanza de Pablo brilla con mayor intensidad. Equilibra magistralmente la libertad en Cristo con el amor hacia otros creyentes. Toda comida es pura, pero resulta incorrecto que una persona consuma algo que cause tropiezo a otro. Es preferible abstenerse de carne o vino o cualquier cosa que haga caer a tu hermano o hermana. En otras palabras, la libertad cristiana no constituye una licencia para el egoísmo. Sí, puedes tener libertad para consumir cerdo o mariscos, pero si hacerlo ofende o confunde a un creyente más débil, Pablo dice: por amor a ellos, abstente. No se trata de renunciar a la libertad, se trata de practicar el amor sacrificial. Vosotros, hermanos y hermanas, fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis vuestra libertad para satisfacer la carne pecaminosa. Más bien, servíos unos a otros humildemente en amor. Pero Pablo va aún más profundo en 1 Corintios 8, donde aborda específicamente el tema de alimentos sacrificados a ídolos, un asunto que preocupaba intensamente a los creyentes gentiles. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pablo reconoce que técnicamente los ídolos no son nada y la comida sacrificada a ellos no tiene poder espiritual. Pero también entiende que algunos creyentes, especialmente aquellos recién convertidos del paganismo, podrían interpretar el consumo de tal comida como participación en idolatría. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conclusión es pastoral y práctica, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es importante recordar que incluso la iglesia primitiva luchó intensamente con estos asuntos. Como vimos en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, los apóstoles se reunieron para decidir si los convertidos gentiles necesitaban seguir la ley de Moisés, incluyendo las leyes alimentarias. El veredicto, como recordarás, fue:
pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más allá de estos requisitos esenciales. Absteneos de alimentos sacrificados a ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Esta no fue una reinstauración de la ley dietética completa, sino un compromiso pastoral para ayudar a los gentiles a evitar ofender a los creyentes judíos y distanciarse de las prácticas de templos paganos. Pablo también aborda la libertad alimentaria en su carta a los Colosenses, donde confronta directamente a aquellos que intentaban imponer restricciones legales sobre los creyentes. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Captaste esa frase devastadora? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pablo está diciendo que las leyes ceremoniales, incluyendo las restricciones alimentarias, eran sombras que apuntaban hacia Cristo. Ahora que Cristo ha venido, las sombras han cumplido su propósito. Finalmente, la enseñanza de Pablo hace eco de las palabras de Jesús. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No vine para abolirlos, sino para cumplirlos. A través de su muerte y resurrección, Cristo cumplió los aspectos ceremoniales de la ley. Las leyes dietéticas, diseñadas para separar a Israel, encontraron su culminación en él. El cerdo y otros alimentos prohibidos eran marcadores simbólicos de la separación de Israel. En Cristo, esa separación ya no existe. Él ha hecho limpios a todos los creyentes, judíos y gentiles, a través de su sangre. ¿Qué podemos concluir de las cartas de Pablo? La comida ya no es espiritualmente limpia o inmunda en Cristo. Los creyentes tienen libertad para consumir cualquier alimento, incluyendo cerdo. Pero la libertad debe temperarse con amor, sensibilidad y respeto por las convicciones de otros. La enseñanza de Pablo no trata sobre comida, trata sobre el corazón. ¿Estamos caminando en libertad? ¿Estamos caminando en amor? Pero antes de llegar a nuestra conclusión final, necesito contarte sobre el principio que Pablo considera más importante que cualquier ley alimentaria. Hemos recorrido un camino fascinante desde las montañas del Sinaí hasta las iglesias gentiles del primer siglo. Pero antes de llegar a nuestras conclusiones finales, Pablo nos presenta un principio que trasciende todas las discusiones sobre comida: la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31, el apóstol declara: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Este versículo revoluciona completamente el debate sobre las leyes alimentarias. Pablo está diciendo que la pregunta fundamental no es ¿qué puedo comer?, sino ¿cómo puedo glorificar a Dios en mis decisiones alimentarias? Esto significa que tanto el creyente que come cerdo como el que se abstiene pueden estar glorificando a Dios, dependiendo de sus motivaciones y el contexto de sus decisiones. Considera estas preguntas que Pablo plantea implícitamente. ¿Estás comiendo desde la fe o desde la duda? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Si tienes dudas genuinas sobre consumir ciertos alimentos, abstente hasta que tengas claridad. ¿Tu decisión alimentaria causa tropiezo a otros? ¿Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite? Romanos 14:21. ¿Estás actuando desde el amor o desde el orgullo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Usas tu libertad para servir a otros o para demostrar tu superioridad espiritual? ¿Tu práctica alimentaria refleja gratitud a Dios? Porque toda criatura de Dios es buena, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Pablo también nos recuerda que nuestras decisiones alimentarias pueden convertirse en oportunidades de testimonio.
no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imagínate esta situación. Pablo, ministrando en una sinagoga, es invitado a cenar en la casa de un judío observante. ¿Qué hace? Probablemente respeta las convicciones de su anfitrión y se abstiene de alimentos que podrían ofender, no porque las leyes alimentarias sean obligatorias, sino porque el amor exige sensibilidad. Ahora imagínalo en Corinto, cenando con convertidos gentiles que han preparado cerdo en su honor. ¿Qué hace? Probablemente come con gratitud, demostrando la libertad que tienen en Cristo. La sabiduría está en discernir cuándo ejercer la libertad y cuándo limitarla voluntariamente por amor. Pero Pablo nos da otro principio crucial en Romanos 14:5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No puedes vivir la vida cristiana por convicción prestada. Debes estudiar las Escrituras, orar y llegar a tus propias conclusiones maduras sobre estos asuntos. Antes de concluir, sería negligente no abordar el aspecto de la salud en esta discusión. Muchos creyentes argumentan que aunque tengamos libertad espiritual para comer cerdo, las consideraciones de salud deberían influir en nuestras decisiones. Es fascinante que la ciencia moderna ha confirmado algunos riesgos asociados con el consumo de cerdo que los antiguos israelitas no podrían haber conocido. La carne de cerdo está asociada con mayor riesgo de enfermedades cardíacas debido a su alto contenido de grasas saturadas. Posible conexión con ciertos tipos de cáncer. Según algunos estudios epidemiológicos, resistencia antibiótica debido a las prácticas modernas de cría intensiva, contaminación ambiental por las operaciones masivas de cría de cerdos. Sin embargo, también debemos reconocer que la preparación moderna y las regulaciones sanitarias han eliminado muchos riesgos antiguos. Los métodos de cocción adecuados matan los parásitos que preocupaban a las generaciones anteriores. No todos los productos porcinos tienen los mismos riesgos. El tocino procesado versus el lomo magro. Factores como la cantidad y frecuencia de consumo importan enormemente. Algunos cristianos han adoptado lo que llaman sabiduría dietética bíblica, usando las leyes del Antiguo Testamento como pautas de salud en lugar de mandamientos espirituales obligatorios. Argumentan que Dios, en su omnisciencia, sabía que ciertos alimentos serían problemáticos para la salud humana a largo plazo. Esta perspectiva merece consideración, pero debemos ser cuidadosos de no convertir preferencias de salud en mandamientos espirituales que juzguen a otros creyentes. Para enriquecer nuestra comprensión, consideremos cómo los creyentes modernos han aplicado estos principios en sus vidas. María, misionera en Israel, después de estudiar las Escrituras extensamente, llegué a la conclusión de que tengo libertad en Cristo para comer cualquier alimento. Sin embargo, durante mis 15 años ministrando a judíos en Jerusalén, voluntariamente mantengo una dieta kosher, no porque sea obligatoria, sino porque el amor por aquellos a quienes sirvo lo requiere. Mi abstinencia ha abierto puertas para conversaciones sobre el Mesías que de otro modo permanecerían cerradas. Carlos, pastor en México. Crecí en una familia que observaba estrictamente las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Durante años evité el cerdo por convicción religiosa. Después de un estudio profundo del Nuevo Testamento, llegué a entender mi libertad en Cristo. Ahora, como de todo con gratitud, pero nunca juzgo a hermanos que mantienen restricciones dietéticas. De hecho, cuando visito familias que se abstienen, respeto sus convicciones completamente. Doctor Rodríguez, médico cristiano, como profesional de la salud, veo las consecuencias de diferentes dietas diariamente. Aunque tengo libertad espiritual para comer cerdo, elijo limitarlo por razones de salud. Sin embargo, es crucial que los creyentes entiendan la diferencia entre sabiduría médica y mandamiento bíblico.
Familia Johnson, misioneros en África. Trabajando en una región donde el cerdo es un alimento básico y nuestro rechazo sería visto como insulto cultural, hemos aprendido a comer lo que se nos ofrece con gratitud. Pablo comía con gentiles y nosotros seguimos su ejemplo. Sin embargo, mantenemos estándares altos de preparación para evitar enfermedades. Estos testimonios ilustran cómo los principios bíblicos se aplican de manera diferente en contextos diversos, pero siempre con el mismo corazón: glorificar a Dios y amar a otro. Después de explorar las leyes de Moisés, las enseñanzas revolucionarias de Jesús, las cartas transformadoras de Pablo y las aplicaciones modernas, regresamos a la pregunta que ha generado división en congregaciones enteras: ¿deben los cristianos consumir cerdo? La respuesta, como muchas verdades bíblicas profundas, requiere comprender el corazón mismo de la palabra de Dios, no simplemente memorizar reglas superficiales. La respuesta corta es sí. Los cristianos tienen libertad en Cristo para comer cerdo. La respuesta larga es mucho más matizada y pastoral. Primero, establezcamos algo crucial con claridad cristalina. Jesús nunca abordó directamente el cerdo o cualquier alimento específico como puro o impuro durante su ministerio terrenal. Su enfoque no se concentraba en reformar menús, sino en algo infinitamente más transformador: la condición del alma humana. Lo que ingresa en la boca de alguien no lo contamina espiritualmente, pero lo que sale de su boca, eso es lo que realmente lo contamina, declaró el Maestro. Jesús trasladó el enfoque desde rituales externos, como restricciones dietéticas, hacia transformación interna genuina. La santidad verdadera, enseñó, no depende de los ingredientes en tu plato, sino del estado de tu espíritu ante Dios. El Nuevo Testamento enfatiza claramente estas verdades fundamentales sobre este tema controversial. 1. Nuestra justificación proviene a través de la fe, no de códigos alimentarios. Sabemos que una persona no es justificada por obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. 2. Los alimentos son éticamente neutrales, pero cómo empleamos nuestra libertad importa enormemente. Tened cuidado, sin embargo, de que el ejercicio de vuestros derechos no se convierta en tropezadero para los débiles. Y 3. El amor debe guiar nuestras decisiones alimentarias más que la libertad técnica. Por amor, servíos unos a otros. 4. La gloria de Dios debe ser el motivo supremo en todas nuestras elecciones. Hacedlo todo para la gloria de Dios. En Cristo, la comida ya no funciona como marcador fronterizo espiritual. No te acerca más a Dios, ni te aleja de Él. Lo que verdaderamente importa es tu gratitud, tu obediencia y tu amor hacia otros seres humanos. Para algunos creyentes, abstenerse del cerdo permanece como una convicción sincera del corazón,